Buenas noches, mi nombre es Carlos Arturo Buitrago y en esta noche vengo a presentarles el taller 1 de sistemas operativos presentado al profesor ingeniero Diego Marín de la Universidad Libre Cali, Facultad de Ingeniería en Sistemas. Primera pregunta, ¿de qué forma se puede tener multiprocesamiento en la actualidad? Definición. Se denomina multiprocesador a un sistema que cuenta con más de un multiprocesador. En este caso encontramos dos. La primera es multiprocesadores de memoria compartida. En los MMC la memoria se organiza en uno o varios módulos compartidos por todos los procesadores a través de distintos tipos de interconexión con un acceso constante a este tipo de arquitectura. Se le conoce como UMA2. El segundo punto sería multiprocesadores con memoria distribuida. Este tipo de multiprocesadores distribuye la memoria de manera de que dentro de cada procesador posea uno o varios módulos de memoria propia y está conectada mediante una red de interconexión al resto de procesadores. Segunda pregunta. Realice el diagrama de capas de un sistema operativo, señale sus módulos y funciones. En este caso empezamos con la capa 5, que se encuentra la interfaz del usuario. La capa 4 aloja los programas del usuario. La capa 3 se controlan los dispositivos de entrada y salida. La capa 2 se administra la comunicación interproceso, la consola del operador. La capa 1 administración de memoria y discos. La capa 0 corresponde al hardware, realizando asignación del procesador. También alterna entre procesos cuando ocurren interrupciones o sean aspirado y proporciona multiprogramación básica de la CPU. Tercera pregunta. ¿De qué forma se realiza la activación del sistema operativo? Mediante el mecanismo de interrupciones cuando es un proceso de ejecución el que desea un servicio del sistema operativo, ha de realizar una instrucción TRAT que genera la interrupción pertinente. Llamadas al sistema operativo, llamadas que ejecutan los programas de aplicación para pedir servicio del sistema operativo. Llamadas correspondientes deben tener el mismo formato. Cada llamada al nuevo sistema operativo tiene que dar los mismos resultados que la correspondiente anterior. Tipos de llamadas: modos de ejecución en CPU, llamadas al sistema, bibliotecas de interfaz de llamadas al sistema. Punto 4. ¿Cuál es la parte de la BIOS, Base Input Output System, que verifica el computador al encenderlo? Esta parte de la BIOS se llama POS y es un proceso de la verificación e inicialización de los componentes de entrada y salida en un sistema de cómputo que se encarga de la configuración y diagnosticar el estado del hardware. Punto 5. ¿Qué información contiene la BSP, bloqueo de control del proceso? Primero, identificar el proceso. Process Identifier, PID, de sus siglas en inglés. Estado del proceso, por ejemplo, listo, en espera, bloqueado. Contador del programa. Dirección de la próxima instrucción a ejecutar. Valores de registro de CPU. Se utiliza también en el cambio del contexto. Espacio de direcciones de memoria. Prioridad en caso de utilizar dicho algoritmo para planificación de CPU.
lista de recursos asignados, incluyendo descriptores de archivos Docker abiertos, estadísticas del proceso, datos del propietario owner, permisos asignados, signal pendiente de servicios almacenados en un mapa de bits. Sexta pregunta: ¿en qué se diferencia el estado de la CPU procesador y el estado del proceso? La diferencia es que el estado de la CPU depende del estado de los procesos. Ejemplo: si un programa está activo, tiene uno o varios procesos en ejecución y estos procesos utilizan los mismos recursos del procesador. Séptima pregunta: realice un diagrama de estados de un proceso para un sistema sin memoria virtual. En este caso pues tenemos el diagrama. Como vemos, vamos a crear, por lo menos si le damos nuevo, la planificación a largo plazo, que sería lo mismo que hacer, que hacer el proceso de listo, que sería una planificación a medio plazo, y cuando se bloquea o suspensión planifica a medio plazo. O sea que en fin podemos decir que la planificación es a largo plazo. Cuando le damos listo, planificación a corto plazo, que ya es cuando se de una vez se ejecuta en espera de un suceso, o sea cuando ya termina. Octava pregunta: realice el diagrama de estados de un proceso para un sistema con memoria virtual. En este caso nos vamos a la ejecución en modo usuario, que cuando es apropiado, o sea, el usuario retorna a modo usuario, y al retornar se ejecuta en modo del núcleo, y ya quedaría en modo zombie, que también, o sea, está dormido pero todavía tiene los sistemas activos. Explorar: volver a planificar el proceso. Dormido en memoria, ya se podría descargar. Dormido y descarga. Despertar, listo para ejecutar y descargar cuando ya lo último ya queda creado, sin memoria suficiente, solo el sistema de intercambio. Mientras sea suficiente, se puede hacer este proceso de creado. Punto 9. Es posible que un sistema con memoria virtual funcione sin área de intercambio. ¿Por qué? Aunque se puede funcionar bien sin tener ningún área de intercambio, es muy recomendable crearla. La razón es que siempre es bueno quitar la memoria de los procesos pocos usados, ya que eso permite usar la RAM para otras tareas, como por ejemplo la memoria de caché de las operaciones de entrada-salida, como el acceso al disco. Décima pregunta: ¿qué ocurre con un proceso nuevo cuando en un sistema sin memoria virtual se determina la memoria RAM? Simplemente no carga el proceso que le estás pidiendo que abra. Algunas máquinas puede que te avisen, otras simplemente no lo abren. Pregunta 11. De 2 ejemplos de tareas que realicen en modo núcleo y 2 en modo usuario. Primer punto: en modo usuario es un modo menos privilegiado de funcionamiento. Si el acceso directo al hardware, el código que corre en este modo solo actúa en su propio espacio de dirección. Este usa las API para pedir servicios del sistema operativo que tiene en proceso. Ejemplo: enviar correos electrónicos, elaborar un archivo. Tercer punto: el modo núcleo es un modo muy privilegiado del funcionamiento, donde el código tiene acceso directo a todo el hardware y toda la memoria, incluso a los espacios de dirección de todos los procesos del modo usuario. Punto 4. Ejemplo: leer el sector de un disco duro. Ejemplo sería el reloj de un sistema.
Punto 12. Cuando un conjunto residente de un proceso es igual a la imagen de la memoria, podría no ejecutarse correctamente el proceso, ya que el conjunto no reside en el proceso igual a la imagen de memoria. Pregunta 13. ¿Qué ocurre cuando el conjunto residente de cada proceso activo es pequeño? Un conjunto residente demasiado pequeño aumenta innecesariamente el número de fallos de la página en el sistema, mientras que uno demasiado grande reduce el grado de multiprogramación del sistema. Pregunta 14. ¿Qué ocurre cuando un conjunto de trabajo es diferente al conjunto residente de un proceso? Cuando el conjunto de trabajo es diferente al conjunto residente de un proceso, lo que sucede es que el proceso no se va a ejecutar eficazmente. Pregunta 15. La imagen de una memoria de un proceso solo puede tener un segmento de código, uno de datos y uno de pila. El mapa de memoria de un proceso no es homogéneo, ya que las regiones contienen diferentes tipos de información: código, datos y pila normalmente. Código texto contiene el código del programa. Punto 3. Datos con valor inicial. Almacena el valor inicial de todas las variables globales a las que se les ha asignado un valor inicial en el programa. Punto 4. Datos sin valor inicial. Se corresponde con todas las variables globales a las que no se ha dado un valor inicial, como muestra la figura. Esta sesión parece descrita en la tabla de sesiones de la cabecera, pero sin embargo no se almacena normalmente en el ejecutable, ya que el contenido de la misma es irrelevante. En la tabla únicamente especifica su tamaño. Pregunta 16. ¿Qué son señales? ¿Quién las genera? ¿Quién las recibe? ¿Y cómo se entienden? Definición. Es una notificación del sistema operativo que se le da a un proceso sobre la ocurrencia de un determinado evento o error. ¿Quién la genera? La genera el sistema operativo para notificar a un proceso la ocurrencia de un evento o error. ¿Quién la recibe? La recibe los procesos. ¿Cómo se entienden? Cuando un proceso recibe la señal sin haberla armado o enmascarado previamente, se ejecuta la acción por defecto, que en la mayoría de los casos consiste en matar el proceso. Pregunta 17. ¿Qué son interrupciones? ¿Quién las genera? ¿Quién las recibe? ¿Y cómo se atienden? Definición. Es una señal recibida por el procesador de un ordenador, indicando que debe interrumpir el cursor de la ejecución actual y pasar a ejecutar el código específico para tratar esta situación. ¿Quién la genera? Los controladores de dispositivos. ¿Quién la recibe? La recibe el procesador de un ordenador. ¿Cómo se atienden? Se ejecuta el correspondiente manejador y restaurador de la ejecución de un proceso, que no tiene por qué ser el interrumpido. Pregunta 18. ¿Qué son las excepciones? ¿Quién las genera? ¿Quién las recibe? ¿Y cómo se atienden? Definición. Es un evento que ocurre duramente en la ejecución de un programa y que requiere la ejecución de un fragmento de código situado fuera del flujo normal de la ejecución. ¿Quién la genera? Son generadas por el hardware y el software. ¿Quién lo recibe? Lo reciben los sistemas operativos y el propio proceso. ¿Cómo se atienden? Para atenderlas se necesitaría del soporte del lenguaje de programación para que el programador pueda especificar
el manejador a ejecutar cuando se produzca una excepción. Punto 19. ¿En qué se diferencian los procesos huérfanos de los procesos zombies? La diferencia es que en el proceso huérfano es aquel el cual el proceso padre ha finalizado, y en cambio el zombie es aquel cuyo proceso ha terminado pero sus recursos aún siguen activos. Pregunta 20. ¿Qué comparten y no comparten todos los hilos de un mismo proceso? Punto 1. Comparten el segmento del código, el segmento de datos de un espacio de pila, es decir, los recursos asignados a la tarea. Punto 2. No comparten ciertas cosas en las que hay una relación entre sí. Cada hilo tiene su propio contador de programa, registro, pila y espacio de direcciones. Pregunta 21. Si el estado del proceso es en ejecución, ¿dónde se encuentra el almacenamiento de estado del procesador? Se encontraría en el registro de estados PSW, que significa procesador estado, word o palabra de estado procesador. Pregunta 22. ¿Cuál es el estado de un proceso padre de acuerdo al estado de sus hilos? Primer punto. Tiene todo lo necesario para ejecutarse excepto el procesador. Punto 2. Suspendido. No tiene en memoria principal. Bloqueado. Tercer punto. Está esperando un evento. Cuarto punto. Bloqueado y suspendido. Y quinto evento puede ser que esté listo o suspendido. Pregunta 23. ¿Es posible que un proceso tenga 4 hilos y 2 de ellos estén en estado en ejecución? Puede ser que su sincronización de hilos ocurra que estén en estado de ejecución. Pregunta 24. ¿Cuándo ocurre un buffer overflow y cuándo un stack overflow? Un buffer overflow es un error de software que se produce cuando un programa no controla adecuadamente la cantidad de datos que se copian sobre un área de memoria reservada, y tal efecto del buffer de forma que dicha cantidad es superior a la cantidad preasignada de bits sobrantes se almacenan en zonas de memoria adyacentes. Segundo punto. El software un track overflow ocurre cuando demasiada memoria se utiliza en la pila de llamadas. La pila de llamadas contiene una cantidad limitada de memoria, a menudo determina en el inicio del programa. El tamaño de pila de llamadas depende de muchos factores, incluyendo el lenguaje de programación, arquitectura de la máquina, multi-reading o la cantidad de memoria disponible. Pregunta 25. ¿Cómo se llama el conjunto de variables que recibe un proceso durante la creación de 2 ejemplos? En este caso pues vamos a ver el ejemplo de la creación de un proceso. Empezamos con el primer punto. Vamos a trabajar ahora con la creación del proceso utilizando la función creaProcess. El objetivo de esta función es lanzar como proceso un programa ejecutable .x que le pasamos como parámetro esta función que tiene el siguiente prototipo. Como aquí vemos la función está esquematizada y empezamos con el bool creaProcess que crea la función. Más adelante vamos a explicar cada una de estas variables. ¿Listo? Seguimos. Como puedes observar en este prototipo, se trata de una función que recibe muchos parámetros, los cuales determinan múltiples aspectos de comportamiento de los procesos que se crean. Continuamos. Bueno, entonces aquí vamos a explicar cada uno de esos parámetros que indicamos para crear el proceso. Entonces empezamos con el primero.
ApplyName son las aplicaciones de Win32 que en nuestro caso se pasa nulls en este parámetro porque estamos creando el proceso. El segundo punto sería column_line, que especifica la línea de comando completa que será utilizada por la función para crear el nuevo proceso. Process attribute, que son los atributos. El parámetro relaciona con la seguridad del proceso que se crea. Edit handles determina el proceso hijo que hereda los recursos, ventanas, ficheros, etc. del proceso padre. Crean flag determina diversos aspectos de comportamiento del proceso que se crea. IPEvrim, puntero a un bloque de memoria que contiene las variables de entorno para el proceso. Current directs, que es el directorio, permite definir la ruta que será el directorio activo del proceso que se crea. Start input, puntero a una estructura del tipo start tuple. Los campos de esta estructura definen los diversos aspectos de creación del proceso. Y por último, el IP process information, que es el puntero que estructura el tipo de procesos de información en el sistema operativo, rellena esta estructura con información relativa del proceso que se crea. Muchas gracias por su atención, ha sido un placer. Gracias.